¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Que la gracia y la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Una vez más, como siempre, agradecidos con Dios por su tiempo, por la presencia de cada uno de ustedes. Gracias por la disposición que siempre muestran a querer escudriñar las Escrituras. Han sido meses de mucha edificación. Yo he sido bien edificado por la palabra de Dios a través de este estudio. Gracias por la perseverancia y es maravilloso poder ver y estudiar cómo Dios nos muestra la transformación que Él quiere lograr en cada uno de nosotros a través de esta maravillosa carta. Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. Vamos a terminar hoy con el pasaje concerniente al capítulo 3, el tercer pasaje concerniente al capítulo 3. Ha sido largas semanas en las que hemos estado estudiando este pasaje. Nos llevamos muchas enseñanzas muy importantes que tienen que ver con nuestra vida diaria, con las cosas con las que tenemos que lidiar a diario. Hemos visto a profundidad lo que tiene que ver con el carácter de Dios, cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Según el versículo 12, debemos vivir conforme a la elección que Dios hizo de nosotros, santos y amados, y en base a eso debemos desarrollar el carácter de Dios siendo misericordiosos, pacientes, soportándonos unos a otros, perdonándonos, y todas las características que estuvimos desarrollando en el versículo 12, 13, en el versículo 14, que estuvimos hablando de que sobre todas las cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Eso quería decir o quiere decir, como lo estuvimos estudiando, que por encima del perdón, del soportarnos, de la paciencia, la mansedumbre, siempre tiene que ir acompañado del amor. Ahora bien, la clase anterior estuvimos desarrollando el capítulo 3, versículo 16. El capítulo 3, versículo 16, habla acerca de algo muy importante, que es la base de la transformación, que tiene que ver con que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo no mora en abundancia en cada uno de nosotros, es imposible que nosotros podamos lograr la anhelada transformación o lo que Dios desea de esa metamorfosis que Dios quiere lograr en cada uno de nosotros. Si la palabra de Cristo no mora abundantemente en nosotros, es imposible, según el capítulo 3, en el versículo 10, que nosotros podamos vivir nuestra vida siendo conforme a la imagen del que nos creó. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros para poder lograr esa transformación, para poder lograr ser conforme a la imagen del que nos creó, para poder soportarnos, para poder amarnos, para poder ser misericordiosos, para poder ser benignos, para poder desarrollar el carácter de Cristo. Es necesario que la palabra de Cristo permanezca, more. Y eso tiene que ver, como lo dijimos la semana pasada, con algo que no es pasajero, no es momentáneo, sino que habita permanentemente, hace vida en cada una de nuestras vidas. El deseo de Pablo, el deseo de Dios, es que la palabra de Cristo haga vida en nosotros, y no solamente haga vida en nosotros, sino que abunde. Y la palabra abundar tiene que ver con algo que rebosa, que ni siquiera está lleno, sino que está tan lleno que rebosa. Esas cosas estuvimos conversando entonces la semana pasada. Después, en el final del versículo 16, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, y hablamos que la palabra enseñando ahí en el versículo 16 tiene que ver con mostrar, enseñar, transmitir una enseñanza, pero no solamente de forma verbal, sino también de manera práctica. Entonces, el llamado del apóstol Pablo aquí en el versículo 16 es que aquel en el que la palabra de Cristo more debe enseñar a otros a través de su propia conducta. Enseñamos, y en este contexto, ¿de qué manera enseñamos? Perdonándonos, soportándonos, siendo benignos, siendo humildes, y todas las características que vemos en el versículo 12 y en el versículo 13. Entonces, enseñamos transmitiendo una enseñanza, pero también mostrando nuestra conducta o a través de nuestra forma de vida. Y la palabra exhortar que usa ahí en el versículo 16 tiene que ver con poner en la mente de alguien algo.
Entonces Dios nos manda a enseñar y a poner en la mente de nuestros hermanos la palabra de Cristo. Pero para poder enseñar y exhortar, al igual que todas las otras cosas, la palabra de Cristo debe morar en cada uno de nosotros. Después dice, cantando con gracia nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Nos habla entonces de otra de las cosas que el cristiano debe desarrollar, o en las bases, o en las cuales la vida del cristiano debe desarrollarse, en medio de la adoración, cantando con gracia nuestros corazones, buscando agradar a Dios, buscando satisfacer a Dios, haciéndolo de corazón por medio de los salmos, de los signos y los cánticos espirituales, que parece una referencia a prácticamente lo mismo de los signos, por lo que estuve investigando mi hermanita Alex. Entonces, vamos a comenzar hoy con el versículo 17. El versículo 17 comienza diciendo, y todo. Pablo va a ser enfático en el versículo 17 con la expresión o la palabra todo. Fíjense que 2 veces la va a nombrar en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo. Es enfático Pablo refiriéndose a que todo lo que hacemos, no es primera vez a lo largo de toda la carta, Pablo va a usar la expresión todo, plenitud, totalidad. No habla Pablo en el libro de Colosenses de absolutamente nada referente a algo en términos medios. Pablo habla de totalidad, de cosas absolutas, de plenitud, de completo. A lo largo de toda la carta, si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 1, versículo 28, capítulo 1, versículo 28, miren lo que Pablo dice en el capítulo 1, versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. 3 veces Pablo va a hablar en el versículo 28 acerca de todo. Si nosotros vemos el pasaje en el capítulo 1, en el versículo 15, desde el versículo 15 en adelante, fíjense este detalle. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. Mira cómo termina el versículo 16. Todo fue creado por medio de él. Versículo 17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18 al final, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19 al final, toda plenitud. Versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Entonces vemos a lo largo de toda la carta, podemos ver muchísimos más ejemplos de que Pablo va a hablar acerca de la totalidad, de la plenitud, nada término medio. Entonces lo que Pablo va a transmitirnos en el capítulo 3, en el versículo 17, tiene que ver con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. Si bien el versículo 17 básicamente es un resumen de los versículos anteriores, su base es la preeminencia de Cristo. Recuerden el tema central. Ciertamente el versículo 17 es un resumen de todo lo que hemos estado considerando a lo largo de las semanas anteriores. Este es el cierre del pasaje, por eso la expresión y todo tiene referencia a lo que venía hablando anteriormente. Si nosotros vemos el contexto, en el contexto inmediato, la expresión todo tiene que ver con lo que viene diciendo en el versículo 16. ¿Qué sería? Todo lo que hacéis. Según el versículo 16, ¿qué hacemos? Enseñamos y exhortamos, cantando con gracia en nuestros corazones. O sea que cada vez que enseñamos, cada vez que exhortamos, cada vez que cantamos, ¿cómo debemos hacerlo según el versículo 17? Todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Si extendemos un poco más el contexto, no solamente sería una referencia entonces a enseñar, a exhortar y a cantar, sino a todo lo que venía hablando desde el versículo 12. Como somos misericordiosos, cuando perdonamos, cuando somos pacientes, cuando nos perdonamos, cuando nos soportamos, cuando nos amamos, todo lo que hacemos, lo hacemos según el versículo 17, en el nombre del Señor, dando gracias al Padre por medio de él. Entonces el versículo 17, aunque básicamente es un resumen de los versículos anteriores, hay algo importante en el versículo 17 que tiene que ver con la preeminencia de Cristo. Recuerden que el tema central de la carta
tiene que ver con Cristo, y no solamente tiene que ver con Cristo, sino que tiene que ver con su preexistencia, con su eternidad, tiene que ver con la preeminencia, que Cristo está primero por sobre todas las cosas, tiene que ver con la supremacía de Cristo, Cristo está por sobre todas las cosas, y el tema central también radica el hecho de que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, aunque es una referencia a las características y cosas que nos venía hablando Pablo en los versículos anteriores, no deja de resaltar la preeminencia de Cristo. ¿Por qué? Fíjense el énfasis. Todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacerlo todo, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Ahí vemos el énfasis de la preeminencia de Cristo. Lo que hacemos, no lo hacemos por nosotros mismos, no lo hacemos por nuestra propia cuenta, sino que lo hacemos en el nombre de Jesús. Y fíjense este detalle. Habla acerca del nombre de Jesús. Si ustedes ven el capítulo 3, versículo 16, ¿cómo comienza el 3:16? Fíjense cómo comienza. La palabra de Cristo, la palabra de Cristo. Fíjense en el 3:13, ¿cómo termina el 3:13? El 3:13 va a terminar diciendo, de la manera que Cristo os perdonó. La palabra de Cristo, de la manera que Cristo os perdonó. Si ustedes se dan cuenta, ahí en el versículo 11, ¿cómo termina el versículo 11? Sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces en el 3:11 también vamos a encontrar una referencia a Cristo. En el 3:4, ¿cómo comienza el 3:4? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seremos manifestados con Él en gloria. Fíjense el 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Todo lo que nosotros vemos en la carta, y si seguimos leyendo, absolutamente todo apunta a Cristo. La preeminencia de Cristo, la preexistencia de Cristo, la supremacía de Cristo, la plenitud de Cristo. Todo tiene que ver con Cristo en el libro de Colosenses. Por eso todo lo que hacemos, sea de hecho, sea de palabra, todo lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y otra vez, el énfasis está en todo. La palabra todo, ahí volviendo al capítulo 3, versículo 17, tiene que ver con algo que, todas las formas, de todas las maneras posibles. La palabra todo tiene que ver de todas las formas o todas las maneras posibles. Por eso Pablo va a hablar, sea de palabra o sea de hecho. Toda nuestra vida, lo que hacemos, lo que decimos, debe ser conducido por Él y debemos hacerlo en su nombre. Eso quiere decir, hermanitos lindos, que nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos conforme a nuestra voluntad. Nada de lo que nosotros lo hacemos conforme a nuestros impulsos. Nada de lo que nosotros hacemos, lo hacemos en base a nuestros deseos ni a nuestras emociones. Todo lo que hacemos debe ser dirigido por Dios, debe ser conducido por Él, debe ser conforme a su voluntad y debe ser en base a su autoridad. Y eso es importante. El cristiano debe conducir su vida, debe desarrollar su vida en todos los aspectos y de todas las formas posibles, siendo conducidos por Él, siendo dirigidos por Él, y todo lo que hacemos debemos hacerlos en su nombre. El énfasis está en haciendo todo, fíjense, por la autoridad del Señor, apoyándonos en la autoridad de Él. ¿Y por qué hablo de autoridad? Porque cuando Pablo habla del nombre de Jesús, la expresión o la frase, el nombre de Jesús, tiene que ver una referencia por la autoridad de Jesús. Lo que hacemos, lo hacemos en base a su autoridad, lo hacemos en base a sus ordenanzas, en base a sus enseñanzas. Eso quiere decir que cada vez que nos enseñamos, no nos enseñamos por nuestra autoridad, nos enseñamos con la autoridad de Jesús. Cada vez que nos exhortamos, lo hacemos en base a las enseñanzas de Jesús. Cuando cantamos, no lo hacemos para agradarnos a nosotros, lo hacemos
basándonos en lo que Él ha establecido. Todo lo hacemos en base a la autoridad, apoyándonos en la autoridad del Señor Jesús. La frase o la palabra es la misma que nosotros encontramos en Mateo capítulo 28. Miren este ejemplo, Mateo capítulo 28. En Mateo capítulo 28, en el versículo 19, cuando Jesús le delega la gran comisión a los apóstoles, en Mateo capítulo 28, versículo 19, un pasaje bien conocido: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos aquí la gran comisión, fíjense que Jesús va a decir, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. La expresión es la misma que nosotros encontramos ahí en Colosenses capítulo 3, en el nombre del Señor Jesús, aquí en Mateo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la expresión en el nombre de? Cuando alguien obedece al Evangelio y es bautizado por otro, no es bautizado por la autoridad de aquel que lo hace. Cuando una persona bautizada es bautizada en base a la autoridad o con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la expresión que nosotros encontramos aquí en el versículo 19 es la misma expresión que Pablo usa allá en Colosenses para decir que todo lo que hacemos, sea de hecho o sea de palabra, lo hacemos por la autoridad de Jesús. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Lo hacemos bajo la autoridad de Él. Ahora bien, hay algo interesante aquí. Hay algo interesante, porque no solamente lo hacemos, o es una referencia a la autoridad de Jesús. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos y lo decimos con la intención de agradarle a Él. Eso quiere decir que no solamente lo hacemos bajo la autoridad de Él, sino que lo hacemos con un propósito fundamental. Todo lo que hacemos en nuestra vida, sea de hecho o sea de palabra, lo hacemos para agradarlo a Él, para agradar a Jesús. Eso quiere decir que cada vez que enseñamos para agradar al Señor. Cada vez que nos exhortamos buscando agradar al Señor. Cada vez que cantamos cánticos espirituales, lo hacemos con gracia en nuestros corazones, buscando el favor y buscando agradar al Señor. Pero si vamos un poco más allá, nosotros vamos a ver que cada vez que perdonamos, no perdonamos para agradar al hermano, perdonamos para agradar al Señor. Cada vez que somos benignos o misericordiosos, somos misericordiosos para agradar al Señor. Cada vez que nos soportamos con paciencia los unos a los otros, lo hacemos con el firme propósito de agradar al Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos con la autoridad de Él y para agradarle a Él. Y es interesante que Pablo hable en el versículo 17 de hecho y de palabra. Es interesante eso, porque lo que decimos y lo que hacemos en todos los aspectos de nuestra vida, de todas las formas posibles, lo hacemos por la autoridad de Jesús y lo hacemos para agradar a Él. Eso quiere decir que si algo el Señor Jesús no nos autoriza, no lo hacemos. Y si algo hacemos, lo hacemos únicamente para agradar a Dios. Y eso refuerza el concepto de que el perdón, la misericordia, la paciencia, la benignidad, el amor, no depende de lo que la otra persona me haga o cómo actúe. Depende de mi relación con Dios. Perdono, no porque el hermano que me ofendió me pidió perdón. Perdono porque perdonando agrado al Señor. Soy misericordioso, no porque la persona se lo merezca o no se lo merezca. Soy misericordioso y benigno porque busco agradar al Señor. Entonces eso refuerza el concepto de que en nuestras relaciones no respondemos a las relaciones en base a la conducta del otro. Desarrollamos nuestras relaciones basadas en tres cosas: en lo que el Señor nos enseña,
en lo que el Señor hizo por nosotros y en lo que nosotros, en buscar agradar al Señor. Tres cosas. En base a esas tres cosas nosotros desarrollamos nuestras relaciones. Nos perdonamos, nos amamos, nos soportamos, somos pacientes, misericordiosos, benignos, mansos. No por lo que las personas son, sino por lo que Dios es, el carácter de Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que hemos recibido de Dios, y porque todo lo que hacemos, lo hacemos para agradar al Señor. No quiero avanzar al pasaje siguiente porque hay cosas interesantes que quiero dejar para la semana que viene, pero si ustedes ven un detalle, mira el versículo 18 al final. Como conviene en el Señor. Mira el versículo 20 al final. Porque esto agrada al Señor. Mira el versículo 22 al final. Temiendo a Dios. Mira el versículo 23 al final. Como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Mira cómo termina el 24. A Cristo el Señor servís. Mira el capítulo 4, versículo 1. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para el Señor, lo hacemos para agradar a Él, lo hacemos en el nombre de Él, lo hacemos como conviene en el Señor, lo hacemos según el versículo 20 para agradar al Señor, lo hacemos según el final del versículo 22 temiendo a Dios. El versículo 23 como para el Señor, versículo 24 sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, versículo 24 al final porque a Cristo el Señor servimos. Eso quiere decir que todas nuestras vidas giran en torno al Señor. Por eso todo lo que hacemos en todos los aspectos de nuestra vida, lo hacemos como conviene al Señor, lo hacemos para agradar al Señor, lo hacemos bajo la autoridad del Señor. El cristiano vive únicamente para agradar, para glorificar y para servir al Señor. Cada vez que nos enseñamos, lo hacemos para el Señor, para agradar al Señor. Cada vez que nos exhortamos como conviene en el Señor. Cada vez que nos perdonamos, nos tenemos paciencia y somos misericordiosos, lo hacemos por el Señor. Todo lo que hacemos gira en torno al Señor. Y eso es importante. Eso es importante. Lo que decimos, lo que hacemos, lo hacemos con la firme intención de agradar al Señor. Lo que hacemos, lo hacemos por medio de Él y para Él. Termina el versículo 17 diciendo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Lo que hacemos, lo hacemos por medio de Él. Lo hacemos para Él. Lo hacemos por la autoridad de Él. Buscamos agradarle a Él. Y por último, lo que hacemos, lo hacemos para glorificarle a Él. Eso quiere decir que lo que decimos y lo que hacemos, lo hacemos con el propósito de glorificarle a Él. Cuando yo perdono al hermano que me hizo daño, no lo perdono para que la gente diga, mire, qué bueno, qué bonito que es Raúl. No. Cuando yo perdono al hermano, ¿sabe quién es glorificado? El Señor Jesús. Cuando yo soporto al hermano, el Señor Jesús es glorificado. Cuando yo soy misericordioso, benigno, compasivo, es para glorificarle a Él. Cuando nos enseñamos a través de nuestras conductas y nuestras prácticas, el Señor es glorificado. Cuando nos exhortamos bajo la autoridad del Señor, pero para agradarle a Él y para glorificarle a Él. Todo lo que el cristiano hace en su vida, lo hace con ese propósito. Lo hace por la autoridad de Jesús, lo hace para agradar al Señor Jesús y lo hace para que su nombre sea glorificado. Y eso es importante, hermanos. Nosotros debemos entender que todo lo que hacemos, lo hacemos por medio de Él, lo hacemos para Él, lo hacemos por la autoridad de Él, buscando agradarle a Él y glorificándole a Él. Miren 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31.
Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, mira cómo termina el versículo 31. Hacedlo todo para gloria de Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para gloria de Dios. Según el capítulo 10 de Primera de Corintios, sea que comamos, bebamos o que hagamos cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el resumen de todo el pasaje, aquí en el capítulo 3, que comienza en el versículo 8 y va a terminar en el versículo 17, todo lo que hacemos en este pasaje, lo hacemos por la autoridad de Él, lo hacemos en el nombre de Él, lo hacemos para agradarle a Él y lo hacemos para glorificar a Él. Eso quiere decir que si nos extendemos incluso un poco o nos vamos un poquito más hacia atrás, cuando nosotros hacemos morir el viejo hombre, según el capítulo 3, versículo 8, 9 y 10, lo hacemos con la autoridad de Él, lo hacemos para agradar a Él, lo hacemos para glorificarle a Él. Cuando nosotros desarrollamos el carácter de Cristo en nuestras vidas, el único que debe ser glorificado es Él. Porque todo lo que hacemos en nuestra vida debe girar en torno a eso. Recuerden algo importante que estuvimos viendo en el capítulo 1, hace ya, yo creo que estamos cerca de un año que vimos esto. Vamos al capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses. Y esto es importante. En la carta este pasaje tiene mucha importancia. En el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, el apóstol Pablo va a decir ahí en Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo va a hacer una petición, un ruego específico, que ellos puedan ser llenos, y eso tiene que ver también con una totalidad del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y mira cómo comienza el versículo 10. La primera palabra del versículo 10 es para. Ese es el resultado, ese es el propósito. Una persona que se llena del conocimiento de la voluntad de Dios se llena para esto. Este va a ser el resultado. Para, número 1, que andéis como es digno del Señor. Número 2, agradándole en todo. Número 3, llevando fruto en toda buena obra. Y número 4, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando desarrollamos este verso, vimos que hay una diferencia entre andar como es digno del Señor y agradarle en todo. La palabra o la frase o la expresión andar como es digno del Señor tiene que ver con la forma como nos conducimos. Todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos como es digno del Señor. Eso quiere decir, lo hacemos como Él nos ha mostrado, lo hacemos para obedecerle a Él, seguimos sus prácticas, sus enseñanzas y su ejemplo. Pero no solamente hacemos lo que Dios quiere, sino que después está la expresión agradándole en todo y tiene que ver con la actitud con la cual nosotros hacemos las cosas que Dios quiere. No solamente basta con hacerlas, sino hacerlas de la manera, con la intención y con la actitud que Dios quiere. El llamado en Colosenses es a que una persona que se llena del conocimiento de la voluntad de Dios va a andar como es digno del Señor y va a agradarlo en todo. Y eso tiene relación con lo que nosotros estamos considerando en el capítulo 3, en el versículo 17. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos con el propósito de agradarle a Él. Eso quiere decir que no solamente lo hacemos con la autoridad de Jesús, en el nombre de Jesús, sino que lo hacemos con la intención correcta y de una manera, con una actitud correcta. Todo lo que hacemos, hermanito, es para agradarle a Él en todo. Miren el capítulo 3, el versículo 23. La misma idea, capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hacéis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón.
Lo hacemos para el Señor y no para los hombres. Buscamos agradar a Dios con lo que decimos. Buscamos agradar a Dios con lo que hacemos. Buscamos agradar a Dios con nuestras conductas. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el contexto de la carta, los hermanos en Colosenses están buscando agradar a Dios, están buscando vivir sus vidas, pero no basándose en la enseñanza correcta, dejándose llevar por enseñanzas de hombres, buscando agradar a hombres. Aquí en el capítulo 13, en el contexto inmediato, entonces, desarrollamos el carácter de Cristo, vivimos conforme a las enseñanzas de Cristo, nos enseñamos, nos exhortamos, cantamos con gracia en nuestros corazones, por la autoridad de Jesús, buscando agradarle a Él en todo lo que hacemos y con el firme propósito de que Él sea glorificado. Ese debe ser el centro de nuestras vidas. Si tú no sabes, o si tú aún no estás pensando con qué propósito vivir tu vida, esto puede ser una buena referencia para que hoy comiences a vivir bajo la autoridad de Él, para agradarle a Él y para glorificarle a Él. Todo lo que hagas hoy, sea de hecho o de palabra, hazlo con estos tres propósitos. Voy a hacerlo porque Él me autoriza, bajo su autoridad. Voy a hacerlo para agradarle a Él y voy a hacerlo para que su nombre sea glorificado. Bien, hermanitos, eso es lo que nosotros encontramos aquí en el versículo 17 como cierre del tercer pasaje que encontramos en el capítulo 3. Un pasaje lleno de enseñanzas que tienen que ser llevadas a la práctica, un pasaje que nos ha edificado muchísimo, un pasaje que nos ha hecho reflexionar muchísimo en cuanto a qué tanto estamos desarrollando el carácter de Dios en nuestras vidas, un pasaje que nos ha enseñado a perdonar, a amar, a soportar, a tener paciencia, a ser benigno, a ser misericordioso, a ser manso, no por lo que los demás sean, sino por lo que Dios es y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Aquí termina el pasaje en relación o que tiene que ver con la relación entre nosotros. Recuerde que desde el versículo 8 hasta el versículo 17, todo gira en unos a otros. En el versículo 9, no mintáis los unos a los otros. En el versículo 13, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. En el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia, enseñando y exhortando unos a otros. El próximo pasaje que vamos a comenzar a desarrollar la semana que viene tiene que ver con nuestras relaciones más cercanas. Vamos a comenzar a hablar de las relaciones con aquellos con los que nosotros convivimos a diario. Versículo 18, casadas. Versículo 19, maridos. Versículo 20, hijos. Versículo 21, padres. Versículo 22, siervos. Capítulo 4, versículo 1, amos. Todo lo que vamos a encontrar en el siguiente pasaje tiene que ver con las relaciones más estrechas con los que nosotros lidiamos cada día de nuestras vidas. Es importante esto. Dios quiere que nosotros mostremos la metamorfosis y la transformación en nuestras vidas. Número 1, en nuestra relación con Él, haciendo morir lo terrenal en vosotros y todos los deseos que nos hablan en el versículo 5. Mostramos la metamorfosis y la transformación de nuestras vidas en base a nuestra relación con Dios, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Número 2, mostramos la transformación y la metamorfosis en nuestras vidas en base a las relaciones entre nosotros, siendo pacientes, benignos, misericordiosos, mostrando el carácter de Dios en nuestras vidas. Es una forma en la cual mostramos la transformación que Dios ha hecho en nosotros, en base a las relaciones entre nosotros. A propósito de eso, no olvide que es imposible tener una buena relación con Dios si no tenemos buena relación entre nosotros. La relación entre nosotros afecta, influyen y dañan, perturban
nuestra relación con Dios. Entonces mostramos la metamorfosis en base a la relación entre nosotros. Y la tercera cosa, no la última, pero sí la tercera cosa, la transformación de nuestras vidas debe mostrarse en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos, en la relación con nuestros padres, en la relación con nuestros amos, en la relación con nuestros empleados, en el caso de que alguno de nosotros tenga alguna posición de jefe. En esa relación también se debe mostrar la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y como cuarta, que eso lo vamos a ver en unas semanas, quién sabe cuántas semanas, como cuarto, mostramos la transformación de vida. Mira el capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera. Mostramos la transformación de vida con aquellos que no conocen al Señor. Eso quiere decir que aquel que ha participado de la circuncisión de Cristo a través del bautismo, muriendo, siendo sepultado, uniendo su vida al Señor, según todo lo que vimos en el capítulo 2, debe mostrar una transformación de vida en su relación con Dios, debe mostrar una transformación de vida en la relación entre nosotros, debe mostrar una transformación de vida en su matrimonio, debe mostrar una transformación de vida como padre, como hijo, como siervo, como amo, y debe mostrar una transformación de vida con aquellos que no conocen al Señor. Amén. Eso es lo que Dios quiere lograr entonces en nuestras vidas. Un pequeño detalle, como dije, no me quiero adelantar, pero un pequeño detalle porque nos queda tiempo y estoy ansioso por entrar al siguiente pasaje. En el siguiente pasaje, solamente para que piensen, nosotros vamos a estar escudriñando, estudiando acerca del orden que Dios ha establecido en cuanto a las relaciones. Y esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día vivimos en un caos. El mundo está lleno de caos. Y el caos se produce porque nosotros no hemos respetado el orden de prioridades establecido por Dios. Y esto va a ser interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros vemos y el desorden que nosotros vemos en este mundo es producto de la desobediencia del hombre en cuanto al pecado, pero muchas de las cosas se dan por no respetar el orden establecido por Dios en base a las prioridades. ¿Cuál va a ser el orden establecido por Dios en base a las relaciones, según el capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo 1? Esto para que lo pensemos, lo vamos a ver más a profundidad la semana que viene. La primera relación, ¿cuál es? Según el orden de prioridades. Si nosotros nos retrocedemos al versículo 17, la primera relación es nuestra relación con Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos para agradarle a Él. Todo lo que hacemos lo hacemos bajo la autoridad de Jesús. Pero sacando la primera relación y la más importante, la de nosotros con Dios, ¿cuál es el orden de prioridades en base a las relaciones? Capítulo 3, versículo 18. ¿Cuál debe ser el orden de prioridades? En la posición número 1, ¿quién está? Casadas, maridos, esposos. Eso quiere decir que en el orden de prioridades, la primera posición la debe tener el matrimonio. Las casadas deben poner por primer lugar a sus esposos. Sus esposas deben poner en primer lugar a sus maridos. ¿Cuál es el segundo? En el orden de prioridades. Versículo 20. Hijos. Segundo lugar, hijos. Primer lugar debe ocupar el esposo y la esposa. Segundo lugar, hijos. ¿Cuál es el tercer lugar en base a las prioridades? Versículo 21. Padres. Y eso es una referencia no solamente a los padres, sino al resto de la familia. Cuarta prioridad.
Versículo 22. Siervos y amos. Eso tiene que ver con el trabajo. Cuando nosotros no respetamos el orden de prioridades establecida por Dios, se produce un caos. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad en la práctica? Por ejemplo, voy a hablar en base a ejemplo. Aunque como digo, esto lo vamos a desarrollar la otra semana, pero no me puedo aguantar. A veces, el marido, por ejemplo, trabaja todo el día. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que a su familia no le falte nada. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Su intención es buena o es mala? Es buena. Intenta proveer para su casa para que no falte nada. Y eso está bien. Pero no nos damos cuenta que muchas veces en ese ejercicio, la primera relación, o ponemos como prioridad el trabajo, que debería ser nuestra cuarta prioridad, descuidando la relación matrimonial, número 1, descuidando la relación con los hijos, número 2, descuidando la relación con la familia. Entonces se produce un caos. Se produce un caos. ¿Por qué? Porque comienzan a haber problemas matrimoniales. Porque comienzan a haber conflictos con los hijos. ¿Por qué? Porque no lo veo a mi papá en todo el día. Nunca lo veo. De lunes a lunes no está. Tengo para comprarme el mejor teléfono porque mi papá me provee, pero no lo veo. No me falta nada. Tengo mis mejores zapatillas, pero me hace falta alguien que me aconseje y no está. Entonces, no respetamos el orden establecido por Dios y se comienzan a producir los caos. El caso de la esposa. Pone como prioridad a sus hijos. Número 1, por encima de todo, descuidando su relación matrimonial. Se produce un caos, porque el marido quiere también la atención de su esposa, pero su esposa ya no está para su marido. ¿Por qué? Porque está para sus hijos. ¿La intención de la esposa es buena? Sí, pero se produce un caos. Entonces vamos a aprender en este pasaje cómo Dios quiere que nosotros nos desarrollemos y desenvolvamos en cuanto a las relaciones más cercanas. Ojo, no estoy diciendo, para que no se malinterprete, que no debemos trabajar y proveer para la casa. No estoy diciendo que las madres no pueden amar a sus hijos o que no le deben dar importancia a sus hijos. Todo eso es importante, pero hay que mantener el orden que Dios ha establecido para que no se produzca el caos que nosotros vemos. Los hijos deben respetar la autoridad de los padres. Vivimos en un tiempo en que los hijos mandan por sobre los padres. Ese no es el orden que Dios ha establecido. Todo eso vamos a estar considerando a partir de la próxima semana. Así que si a usted le interesa este tema, trate de hacer lo posible por estar, para que juntos podamos aprender el consejo de parte de Dios para nuestros matrimonios, para nuestra vida como padre, para nuestros trabajos y para nuestras relaciones más cercanas. Sé que probablemente no soy la persona más indicada para hablar de estas cosas. Como ustedes saben, yo no estoy casado, pero vamos a ver el consejo de Dios. No vamos a ver el consejo mío. Vamos a ver el orden que Dios ha establecido y lo que Dios nos quiere enseñar en base a esto. Entonces, para resumir y para ir terminando por hoy, resumiendo el versículo 17, todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, en todos los aspectos de nuestras vidas, lo debemos hacer con el firme propósito de agradar a Dios, de glorificar a Dios y con la autoridad o bajo la autoridad de Jesús. Recuerden que en Colosenses Él tiene toda la autoridad porque Él es la cabeza de todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia, Él está por encima de todo lo creado en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Él está por encima de toda la autoridad, versículo 16, sobre tronos, principados, potestades, todo lo que tiene autoridad, Jesús está por encima de todo eso. O sea que nosotros no tenemos ninguna autoridad. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con la autoridad de Jesús, bajo la autoridad de Jesús y para agradarle y para glorificarle a Él.
Así termina el tercer pasaje. Continuamos la semana que viene hablando acerca del cuarto pasaje, que tiene que ver, como dije, en base a nuestras relaciones más cercanas. Esposos, esposas, padres, hijos, amos, siervos. Que Dios les bendiga. Gracias por su tiempo.